filosofía práctica, prácticas filosóficas. Nos acompañan las ponentes y el ponente. A un momento los voy a presentar. Primero voy a darles las indicaciones de la dinámica. Voy a tomar este. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, gracias. Vamos a tener 15 minutos de participación cada quien, ya saben el orden, y comienzo a presentarnos. Al final vamos a tener la dinámica de preguntas y respuestas con el público. Tenemos a la maestra Ana Karina Jiménez Zapel, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, aquí presente. En el orden de participaciones tenemos a la maestra Guillermina Lizárraga Pérez, de la Baja California Sur. Un aplauso, por favor. Y a la profesora Arelia López Lozano, también de la Universidad Baja California Sur. Un aplauso. Y también el ponente, bendito para las mujeres, el maestro en ciencias Saúl Aguilar Morales. Un aplauso. Y bueno, daremos inicio a esta mesa. Repito el eje: filosofía práctica, prácticas filosóficas. Comenzamos con nuestra primera ponente, Ana Karina Jiménez Zapel, con el tema primer acercamiento a las voces de los creadores, prácticas filosóficas, para trabajadores de la construcción. Adelante. Bueno, si me escucho bien, ¿verdad? Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los asistentes y qué gusto poder compartir la mesa con ustedes. Justo le mencionaba aquí que soy una gran maestra y poder compartir mesa con ella me pone muy nerviosa, pero también me pone muy contenta. Entonces, bueno, pues doy inicio a mi ponencia. Y quiero iniciar platicándoles que allá por 2019, antes de pandemia, el estado de Baja California Sur alcanzó una tasa de 61.2% en el valor de la construcción, según el INEGI. En ese entonces, quien fue el gobernador, Carlos Mendoza Davis, anunció que este avance en el ámbito de la construcción, en el ámbito inmobiliario, pues tendría una mayor cantidad de empleos, una mayor derrama económica y una mejor calidad de vida para los californianos. Entre el sector turismo y el sector de la construcción, la creación de hoteles y centros comerciales generarían trabajo y un aumento en la economía del Estado. Sin embargo, al igual que muchos sectores en el Estado, pues después de la pandemia o durante el 2020, el ámbito de la construcción sufrió impactos muy significativos. En la actualidad, Baja California Sur es partícipe de la dinámica de la construcción en el sector público y privado. Durante el 2023, en La Paz se llevó a cabo la pavimentación de vialidades principales y secundarias y aumentó el número de residenciales en Centenario, Manglito y Comitán, por mencionar algunos puntos importantes de la ciudad. En Los Cabos se inició la construcción de al menos 6 hoteles de lujo que contenían por lo menos 2 campos de golf, y en Loreto aumentó un 20% su infraestructura en cuartos de hotel. Todo esto sin considerar las viviendas de interés social, de particulares o autoconstrucción en el Estado. Mientras que en general a nivel estatal se remodela la carretera Santa Rosalía de Río Negro y a la par, o sea, mientras todo eso estaba sucediendo, también el Estado tuvo el aumento más alto en el costo de la vivienda, siendo Los Cabos, según el Diario Independiente, donde se encuentra la vivienda social más cara del país. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Si en enero de 2023 una casa costaba $1 millón, para enero de 2024 esa misma casa costaba $1.800.000, ¿no? Entonces, normalmente cuando se habla de construcción, sobre todo en un estado turístico como es el nuestro, lo más común es justamente lo que les vengo platicando
quieran escuchar cifras porcentuales, costos, ofertas, demandas de inmuebles, y también desde una perspectiva crítica se habla pues, del impacto económico y urbano, de lo ecológico, de la distribución urbana desigual, el acceso al agua, el desplazamiento forzoso de habitantes, por mencionar como algunas de las problemáticas que todo esto desencadena. Y pues bueno, este fenómeno, David Harvey, un geógrafo y teórico social marxista, anuncia que el desarrollo de la urbanización, cito, a nivel global y con ello de la industria de la construcción y el mercado inmobiliario, forma parte central de la estrategia del capital para sortear las crisis cíclicas de la sobreacumulación. Esto quiere decir que cada cierto tiempo existe una sobreproducción de inmuebles que no pueden ser comprados o usados por todos quienes deberían poder hacerlo y genera más problemas, ¿no? Como la gentrificación o el gran problema de las burbujas inmobiliarias, como es el caso que estoy viviendo ahorita Oaxaca, por ejemplo. Sin embargo, este trabajo no pretende ser de carácter económico o urbano, sino filosófico. Busca ser un espacio para conocer las experiencias de los trabajadores de la construcción, comúnmente llamados albañiles, y su relación con la construcción y sus realidades desde su trabajo. Es decir, cómo es que ellos viven el proceso de construcción de casas que no podrán habitar, hoteles que muy probablemente no podrán disfrutar, y en general la construcción de esos espacios a los que ellos no podrán tener acceso, o será un acceso condicionado desde la racialización y la discriminación principalmente por clase. Con motivo de este coloquio, la inquietud respecto a las experiencias de los albañiles como un proceso donde sus prácticas y experiencias como clase trabajadora que tienen repercusiones más allá de su espacio laboral, no se queda solo en un plano narrativo. Como parte de un proyecto más extenso que pretende llevar las prácticas filosóficas a los trabajadores de la construcción, considero a estos actores no solo como creadores materiales de la ciudad que habitamos, es decir, no solamente construyen casas o espacios, sino también creadores de realidades y discursos, dinámicas que configuran nuestra realidad social. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque tomo un concepto de Valdivia, el concepto de experiencia productiva, donde no solamente se vive con los trabajadores de la construcción, sino en general cómo es que llevamos la clase, o sea, la clase trabajadora como una identidad y que llega a ser en algunas ocasiones más importante que la raza o el género en cuanto a cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo nos proyectamos, y el hecho de que la clase se vuelva una forma identitaria pues llega a tener un impacto social muy importante, ¿no? Y bueno, regreso. Buscando algún punto de partida para poder trabajar, encontré en las prácticas filosóficas un medio para interactuar e interceder de una manera diferente con los trabajadores de la construcción. Entiendo como prácticas filosóficas a aquel conjunto de perspectivas y métodos que encuentran su aplicación en las múltiples dimensiones del mundo contemporáneo y la vida cotidiana. Es decir, maneras de hacer de la filosofía algo aplicable a realidades muy concretas ante una creciente necesidad de cultura y social de la filosofía para poder entender la vida y poder vivirla. Fue así como llegué al proyecto Poesio, el cual desarrolla talleres en prisiones latinoamericanas como México, Brasil, Colombia, Argentina y España. Un proyecto que nace con Eduardo Vergara en 2007 y actualmente es dirigido por José Barrientos. Este programa tiene como objetivo principal, cito, brindar herramientas y contenidos filosóficos que permitan a las personas privadas de su libertad reflexionar sobre su vida, el sentido y significación que puede tener la reclusión. A la fecha, Barrientos ha demostrado los resultados en cuanto al desarrollo de habilidades como la crítica, habilidad analítica, reflexiva, discursiva y demás herramientas que brinda la filosofía aplicada a su realidad, en este caso la privación de la libertad. Aquí
Aquí voy a hacer un pequeño comercial porque justo en 2022 se hizo la publicación de Boecio Epistolar, donde justamente las personas privadas de su libertad que trabajaron en este taller realizaron cartas para reos europeos y cómo es que ellos vivieron su experiencia de la privación de la libertad, del sentido de la vida y qué fue lo que a ellos les ayudó a poder sobrevivir el encierro, para que se hizo un libro para que los reos en Europa lo pudieran leer, ¿no? Y que pues empezara a reflexionar distinto desde realidades muy concretas. Y pues bueno, con este antecedente me pregunté cómo sería entonces llevar a cabo este tipo de talleres con los conocidos albañiles. Si bien los trabajadores de la construcción no son personas privadas de su libertad, sí son trabajadores que viven dinámicas normalizadas referentes a la violencia física, verbal y de género, el robo de materiales y equipo, consumo de alcohol y drogas, reciente vinculación con el narcotráfico, condiciones laborales fuera de la legalidad, racismo y discriminación, por mencionar solo algunas de las condiciones con las que estas personas se enfrentan día a día. Si bien las prácticas filosóficas aún no dan inicio, debido a que considero es necesario realizar una metodología propia para este trabajo, sí llevé a cabo breves entrevistas, pláticas informales, con un tabarroquero, albañiles, un pintor, arquitectos, arquitectas y una ingeniero civil. Por cuestiones de tiempo seleccioné los apartados que me parecieron más interesantes para compartirlos hoy y que ustedes se puedan llevar una reflexión a casa. Los y las colaboradores ingenieros, arquitectos y arquitectas oscilan entre los 27 y 31 años de edad, originarios de La Paz y egresados del Tecnológico de La Paz. Coincidieron en que todo respecto al trato con el trabajador se aprende en la obra, ya que inician su vida laboral. Procuran mantener siempre un trato de respeto que se facilita cuando son empleados de alguna constructora y solo ejercen un papel de supervisores. Para las mujeres, hubo quienes mencionaron la importancia de mantener siempre muy claro quién tiene la autoridad en la obra. Les pregunté qué opinaban de llevar prácticas filosóficas a los trabajadores de la construcción, como talleres o consultorías, que se enfocaran en la reflexión respecto a la construcción del espacio y de la ciudad, de los roles de género y su sentido como creadores. Aquí, con toda la intención, yo no expliqué a las personas a las que entrevisté qué eran las prácticas filosóficas, ni cómo se llevaban a cabo. O sea, solamente quería ver qué era lo que ellos entendían en primera instancia. Abogaron por el hecho de que no tenía sentido trabajar filosofía con ellos, porque son personas, cito, que a veces no leen ni el Face, que prefieren ganar dinero a ponerse a pensar. Me dijeron que yo no tenía ni idea de las condiciones en las que viven esas personas. Y hubo quienes me dijeron que podría funcionar, pero solo con aquellos trabajadores que viven aislados, o diciéndoles que es algo como de derechos humanos, pero no de filosofía, porque no les iba a interesar. Volví a preguntar, ahora enfocando las prácticas filosóficas, específicamente a arquitectos e ingenieros, porque no se consideraban como trabajadores de la construcción, y me dijeron que podría tener un impacto positivo, pero solo en los jóvenes, en los nuevos arquitectos, en los nuevos ingenieros que les interesaban esas cosas. Por otra parte, el tabarroquero, el pintor y los albañiles a los que entrevisté tienen entre 35 y 45 años, originarios de La Paz, Chiapas y Guadalajara. Tienen la secundaria como último grado de escolaridad y empezaron a trabajar en obra por necesidad. Algunos de ellos tuvieron trabajos ilícitos antes de comenzar como albañiles, iniciaron en la albañilería entre los 12 y 13 años, hubo otros que iniciaron hasta después de los 20, pero todos aprendieron observando y todos se sienten sumamente orgullosos de su trabajo. Para finalizar la entrevista, les pregunté si conocían algo de filosofía y si les gustaría colaborar en talleres filosóficos. Aquí hay un paréntesis porque reconozco que muy probablemente los entrevistados estuvieron sesgados en sus respuestas por no querer quedar mal conmigo. Pero aún así, la respuesta a esta pregunta fue muy extensa por parte de todos, pero me gustaría rescatar dos que me parecieron sumamente importantes. La primera de ellas fue por parte de una familia que se llama El Pichu, quien me dijo, claro que me gustaría
gustaría hacer algo de eso. Mire, yo hago filosofía todos los días. Cuando llego del trabajo y pongo música, escucho y pienso, ¿qué me está queriendo decir esa canción hoy? Eso es filosofía, ¿no? Y por otra parte, el señor Antonio, quien me dijo, cito, nunca nadie me había preguntado qué se sentía ser yo. Si de eso se tratan los talleres, me gustaría saber más de mí. Fueron muchas las reflexiones y emociones que surgieron a partir de las entrevistas. Tengo la impresión de que por primera vez viví de manera genuina un diálogo socrático y creo firmemente que si alguien puede enseñarme de filosofía, son los creadores de la ciudad, los albañiles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Les sugiero escribir sus preguntas y comentarios para el final. Les vamos a indicar el tiempo. Asimismo, a los demás ponentes les voy a indicar el tiempo que les quede restante. Vamos a continuar entonces con la maestra Guillermina con el tema Vivir en el postdrama del individuo moderno. Adelante, gracias. Si podemos conectar PowerPoint, Sí. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. No sé qué andamos aún. Mi nombre es Guillermina Lizárraga, mi perfil profesional de otra formación, pues estoy muy contenta de participar en este ambiente pues, filosófico. Soy socióloga y con maestría en sociología y con maestría también en antropología social. Estas ideas han estado en mi cabeza rondando desde la adolescencia. No sabía que tenían significados y estructuras y hasta teorías y futuro, ¿no? Y que en un futuro, años después, iban a explotarme en las raíces, ¿no? Con el tema del individuo. Para no divagar, que es algo que me sucede muy seguido, ustedes entenderán, vamos a apoyarnos con el PowerPoint, que no necesariamente es lo que estoy diciendo. Y antes de entrar, dije, no, pues voy a hacer unas notas introductorias para que ir bajando la guardia, ¿no? de cosas que pueden aparecer y de repente tenemos posturas ya previas y empezamos a hacer ejercicios desde antes y no suele pasar siempre, ¿no? Entonces lo bonito es que va a ser por ahí, va a ser por acá, entonces las notas introductorias me tocan como 4 horas. Voy a leer. En esta exposición no se desconocen epistemologías en el uso de términos y conceptos que se enuncian. Cada uno de ellos está calibrado al tipo de mensaje que se quiere transmitir, que precisamente avanza por una vereda de exploración, de afán comunicativo, picando cercas de grandes bloques de considerandos, dicotomías autoexcluyentes que en la pretensión de ser importantes han impedido nombrar los rasgos que humanizan el sentido de la reflexión de la ciencia. El término individuo en este trabajo no es propio, le doy vida, libre de bloques ideológicos, lo veo de cerca como verme a mí misma y le permito transitar fronteras políticas y conceptuales. Esto en relación, por ejemplo, a la pregunta de ayer de la conferencista. Al final le preguntaban cómo salir de toda esa problemática que planteaba desde el marco crítico, conceptual, ¿no? Y ella, les va a la cabeza, pues, uno mismo, el individuo, dijo. Entonces hubo quien dijo, oye, el individuo no se marca en la categoría crítico-marxista, ¿no? Sino más bien liberal, más bien moderno, más bien, ¿cómo se llama? Básicamente funcional, ¿no? Que crítica. Entonces, precisamente, casualmente dije, claro, ahí es mi primera disculpa de algún modo o aviso, ¿verdad? Que el individuo ya lo podemos expropiar, ya analicémoslo porque somos nosotros mismos y sin el temor de si es políticamente o teóricamente correcto, ¿no? Porque nos estamos escapando del nodo principal de toda esta maraña social y quizás problemas y quizás soluciones nos vamos viendo muy bien en el espejo, ¿no? Entonces, el individuo que voy a disertar llamándole individue para imprimir la mayor drama, es de aquel tipo de persona que como nosotros aquí no padecemos encima de nuestras cabezas la guerra, el desplazamiento forzoso ni ninguna cuestión material que impide el ejercicio de nuestra rutina cotidiana, sea esta el nivel que sea. El individuo como provocación lingüística, en este momento de indefinición, redefinición o hiperdefinición que está teniendo la mención de los géneros en el habla y la escritura.
No lo estoy dando por sentado, solo lo estoy trayendo al drama. En este momento en que el individuo ha librado ya las batallas para, según conquistar su libertad de decisión, de autodeterminación, de lo que según esto quiere llegar a ser, y que en términos estrictos se ha reducido la mera autodeterminación de género, y ahí nos han traído enfocados mucho tiempo, mientras otras autodeterminaciones en relación con la supervivencia y la libertad no se incluyen con tanta vehemencia y reflectores. Hacer drama respecto a los sucesos que acontecen al ser humano en la órbita de su identidad personal y en el seno de sus familias, en el ámbito laboral y relacional, está como moralmente bien visto. Por lo menos de esa premisa parte de que decide imprimir el volumen del drama, acostumbrado a identificar que entre la familia, por ejemplo, si haces lo que tú quieras, nada más porque sí, es cuestionado, a veces castigado. Pero si lo haces porque estás enfermo o manifiestas algún problema que parece justificarlo, ahí te conviertes en el mártir y sufriendo junto contigo te van a apoyar. El sufrimiento y la enfermedad que ahora se multiplica en una variedad de síndromes cuyo origen no termina de identificarse, parecen el salvoconducto de tu libertad. Todo tiene que ver con la conducta. Por lo regular se hace drama respecto a cosas que no salen bien conforme a lo esperado, y lo esperado muchas veces es lo que se encuentra enmarcado dentro de lo moralmente correcto. Hoy en día, ¿cuáles son los márgenes de lo moralmente correcto? Las recompensas y las sanciones asociadas. El individuo, a cargo de sí mismo, ante la responsabilidad de su éxito o fracaso, tiende a invocar un destino cruel que lo mantiene bajo su poder y puede destruirlo de forma repentina. Durante el siglo XX se instaló con mucha fuerza la amenaza nuclear, vulnerabilidad humana que perdió nuestra concepción de futuro, un futuro que de repente explota, quitándole el sentido a todos los esfuerzos para alcanzar un proyecto de vida a largo plazo. De igual modo, parecía que el sistema capitalista terminaría derrumbándose y sobrevendría una transformación social idealizada que le daba sentido a luchas ideológicas. Llegó la posmodernidad y la modernidad la sobrevivió. Sobrevivimos también al COVID y el drama sigue. Claro, las amenazas son mayores. Es como si se cayera a un precipicio y empezamos a gritar, pero no tocamos el fondo, solo seguimos percibiendo que caemos, pero me parece ridículo seguir gritando. Mejor habría que ponerse a pensar, aprovechar el tiempo, construir nuevos mundos y quizás podamos caer de pie en ellos. Quizás. Es cuando nos estamos cayendo, es una imagen que por ahí alguna vez vino. Y eso, pues todavía no toco fondo, entonces ahora, el individuo no ha sido de ninguna manera una categoría menor o suelta en su devenir social, político y productivo. Entendiendo ahora muchas veces ser productivo, participar del mercado a través del consumo, ¿no? Entonces, nuestra categoría, nuestra definición, nuestro enmarcamiento no ha sido una cosa nomás allá se va, si somos un tipo de proyecto. El individuo encarna al hombre, al ser humano, al sujeto antropológico, carne viva de lo social, el vórtice de la historia moderna, instrumento, herramienta, motor, motivo de la realidad, unidad constituyente. Bueno, me va a faltar tiempo seguramente. Vamos en esta parte. La siguiente, por favor, si se puede. Creo que se está avanzando sola. No. Entonces, urge un nuevo acomodo en el posdrama del individuo moderno, entendido como un escenario que ha dejado a la luz la ruptura de controles tradicionales y morales del orden social, donde la adopción de posturas ante los hechos personales, familiares, nacionales, etc., parecen adquirir un carácter opcional. Y bueno, entonces esa caricatura que sí tiene que ver un poco con nuestras preocupaciones, nuestros temores así callados y todos los repetidos, y que se acaba el mundo y no está en nada. Bueno, entonces hay toda una disertación en el pensamiento social y filosófico, ustedes bien lo saben, de cómo el individuo transita de la comunidad tradicional a la sociedad moderna, y todo esto es mediado por mecanismos artificiosos, técnicamente administrables. Van a ir aquí, se van a relacionar así. Incluso, aquí la apunte de Valdés, la famosa epístola de Melchor Ocampo, que hasta el 2007 se eliminó su obligatoriedad como fundamento del matrimonio civil, hasta el 2007.
marcados, estamos presentes. Hay todo un proceso donde el individuo, este individuo aparentemente esquizofrénico, ¿verdad? De lo que nos hemos venido conceptualizando, es un producto de dinámicas sociales que ha sido muy pensado por los cabezas y sentires y preocupaciones de hombres y mujeres de la historia, y ha llamado la atención de cómo puede sobrevivir un proyecto social con semejante diseño artificioso y se ha venido vaciando de contenido. La identidad del individuo en el escenario de la dinámica social moderna se configura al fragmentar su actuación en la descripción de los distintos grupos que la componen. Las distintas esferas de acción como familia, empresa, partido político, asociación profesional, etc., permiten que el individuo actúe con márgenes de libertad flexibles, ya que cada uno de estos grupos funciona con relativa independencia a los demás. Lo anterior impide que cualquiera de ellos ejerza un poder verdaderamente decisivo sobre el individuo. Y sabemos que los márgenes de acción, de anonimato, de clandestinidad, hasta la sustitución de identidad, pues, ha venido creciendo. En términos de Foucault, el fenómeno de la modernidad incorpora en el individuo un ascetismo personal que se ocupa de buscarse a sí mismo en medio de una realidad exterior que no se preocupa por hacerlo. No sé si ya apareció por ahí, pero efectivamente con la Revolución Francesa, tantos movimientos políticos, intelectuales, etcétera, donde buscaban liberar al individuo de controles tradicionales, dijeron que ya haz lo que quieras.